hablando del último femicidio que ocurrió durante este fin de semana. Hablamos de Belén Montenegro, tenía 23 años, 3 hijos y fue asesinada a golpes por su expareja que luego de matarla, de golpearla, se suicidó. En esta noche saludamos a Karina Espíndola de Agenda de Género, como un poco para charlar la situación de nuestra provincia en lo que respecta a los femicidios. Cari, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, alarmante lo que estamos viviendo ya sí. en tan pocos días de este 2021, ¿no? Sí, en 23, 24 días ya van 3 asesinatos de mujeres en manos de sus parejas o exparejas. Que es la mitad de la cantidad de femicidios que hemos tenido en la provincia en el año pandémico, en el año 2020. Y bueno, lamentablemente es un dato que nos alarma en la proyección si tuviéramos que hacer. Bueno, hay que ver qué vamos a hacer desde los organismos, las instituciones y todos los servicios que están previendo, digamos, para la atención y el acompañamiento de este tipo de situaciones, de qué manera se va a trabajar más efectivamente, porque evidentemente todavía lo que estamos haciendo es insuficiente. Claro. Karin, me decías de que ustedes desde Agenda están trabajando en distintos proyectos y desde hace tiempo vienen elaborando distintos tipos de estadísticas respecto de las mujeres que son violentadas. Contanos un poco en qué consiste esto. Sí, bueno, gracias a ONU y a Spotlight que hemos conseguido un financiamiento junto con el Fondo de Mujeres del Sur y el equipo latinoamericano de Justicia y Género para trabajar en asesoramientos a mujeres en situación de violencia de la provincia. Ese proyecto se ha ejecutado entre los meses de julio y diciembre del año pandémico del 2020 y preveía talleres de formación, información de redes, de lugares a donde acudir, y también establecía, por ejemplo, las asesorías móviles. Nuestra idea era ir hacia los barrios porque la interseccionalidad, o sea, la situación de pobreza, el no poder contar con un boleto para el colectivo para ir a consultar, el no tener recursos para consultar a un abogado o ir a estar horas en las defensorías porque la verdad que tienen mucha demanda de gente, de consultantes, entonces nuestro proyecto había incluido esas asesorías que no se han podido cumplir debido a la pandemia, pero hemos podido suplantar con una línea telefónica que tiene WhatsApp, en la que hemos recibido en total, entre los meses, como te digo, de julio y diciembre, 45 consultas de mujeres, un solo varón, víctima de violencia de su papá. Entre estas mujeres, las edades oscilaban entre los 25 y los 35 años aproximadamente. La mayoría denunciaban cuestiones o situaciones de agresiones de parte de sus exparejas, no de parejas convivientes, o sea, en un 55% eran exparejas, y los tipos de violencia denunciados en mayor medida fueron la violencia psicológica, la principal, y luego la violencia económica, y además le seguía la violencia física y la violencia sexual en términos de consulta. Lo que hemos podido diagnosticar con esto es que la necesidad que tenemos en la provincia de contar con servicios de psicología gratuitos y con perspectiva de género y derechos humanos no dan abasto. El proyecto preveía sí digamos, derivación a una profesional con la que hemos contado para acompañar, porque muchas veces las decisiones de las mujeres de salir de estas historias de violencia llevan sus tiempos, sus procesos, entonces es necesario apuntalarlas. Y también trabajamos con el equipo de litigio que también iba acompañando para explicar en qué consistía cada medida o cada decisión que pretendía tomar esa mujer o esa consultante. Bueno, y cuando vos ves este tipo de situaciones, estos hechos lamentables, ¿qué es lo que crees que falta aquí? Porque hay mujeres que han denunciado durante tanto tiempo y lamentablemente no son escuchadas y terminan en este tipo de hechos, de casos. Sí, bueno, dentro del movimiento feminista, que digamos es súper abarcativo, están las teóricas, que son las que han establecido estadísticamente que las mujeres no son escuchadas, y si son escuchadas no son creídas, entonces no se nos creen cuando vamos a comentar. Creo que otra de las carencias que hay dentro del sistema es la burocracia extrema, el ejercicio de el poder a través del uso del tiempo. Una mujer que va a denunciar y está 2 horas y no la atienden, entonces eso desalienta que denuncie. O cuando han denunciado y saben que a su vecina que también ha denunciado nadie ha hecho nada, entonces desalientan. Y
siguen con el agresor conviviendo. A veces piensan que por sus hijos hacen un bien, pero en realidad como la violencia es un aprendizaje cultural, eso se transmite. Esos niños y niñas luego van a replicar posiblemente sus relaciones. Entonces, creo que una cuestión es el tema de estas burocracias, la posibilidad de trabajar interinstitucionalmente, que todos los servicios que existen tengan conexión entre ellos. Que puedan, una mujer que ingresa, saber que dentro de su recorrido, ya sea judicial o no, qué solución va a tener, que sea escuchada, hasta dónde puede llegar ella o está digamos, fortalecida para hacerlo, porque el acceso a justicia es un derecho que se está trabajando mucho. Sí. No necesariamente implica el acceso a la jurisdicción y los poderes judiciales están como shipeados para trabajar, esto es así, así, así. Entonces, llega la mujer, denuncia y luego no es más convocada al proceso. Entonces, y muchas veces las mujeres tienen que terminar denunciando y terminar recurriendo a las redes sociales, ¿no? Porque hay muchísimos casos en que van, realizan una denuncia, esto no avanza y de alguna forma necesitan exponerlo a través de las redes sociales, que también en alguna forma tampoco termina siendo una solución, ¿no? Porque nadie las escucha. Exactamente. Se toma difusión de los casos con las vergüenzas que pueden, digamos, para ellas, para sus hijos, hijas, pero es una salida que hoy las redes, en algunos casos ha tenido resultados favorables, sobre todo en casos de abuso sexual, en donde se han ido sumando testimonios de otras mujeres que habían sido víctimas, por ejemplo, de un mismo abusador denunciado públicamente. Entonces, creemos que el acceso a la justicia debe entenderse como facilitar facilitar todo lo que sea posible para que una mujer que ha ido a denunciar en ese momento salga con una medida de restricción, que se pueda sostener, que se comunique al agresor, que además de la medida de restricción, porque en 5 años, por ejemplo, el 18,33% de las mujeres asesinadas habían hecho denuncia y el 8,4% tenía medidas, o sea que eso tampoco está siendo suficiente. Hay que hacer un seguimiento de las medidas que se otorgan, hay que aplicar la ley de educación sexual integral en las escuelas, la ley Micaela en todos los órganos del Estado y en todas las instituciones, y creo yo que también es fundamental las sanciones más efectivas a aquellos funcionarios y funcionarias que ejercen en sus cargos servicios a favor de estas usuarias, insisto, la justicia es un servicio, de tener una sanción en caso de que el hecho llegue a, por ejemplo, a un femicidio, a un caso de violencia extrema, como ha pasado con Micaela, que el juez Rossi, que había liberado a Wagner, ha tenido un jury y sin embargo quedó libre. Entonces eso manda un mensaje a la sociedad. Esa transformación cultural creo que nos corresponde a todos y todas en cada uno de nuestros lugares, seamos o no funcionarias. Nosotras desde la organización lo estamos haciendo. Creo que también los financiadores internacionales se están ocupando porque han visto que con la política partidaria no alcanza. Y lo ha dicho la ministra cuando ha asumido de mujeres, género y diversidad. En 20 años han pasado distintos gobiernos y los números no disminuyen. Entonces hay que entender que es un problema complejo y que hay que abordarlo desde muchas líneas y muchos frentes para poder cambiar la realidad. Muchas gracias, Cari. Gracias por tu aporte siempre. Muchas gracias por la invitación.